Y esta mañana, hermanos, quisiera tocar un punto que es el ser instrumentos escogidos por Dios. Ser un instrumento escogido por Dios y ya desde el momento en que nosotros hemos sido llamados a seguirlo, tenemos que sentirnos como un instrumento que Él tiene un plan y una propuesta y un trabajo específico para cada uno de nosotros. Muchos de mis hermanos y hermanas están cumpliendo esa labor que el Señor les ha encomendado y es para gloria y alabanza de su nombre. Y voy a comenzar con cómo es que hay ese llamado, el Señor usa, en este caso, a los profetas, también, muchas veces también dicen palabras audibles, o también vemos cómo podemos sentir esa atracción del Señor en algún mensaje de la palabra. Y vamos a 1 Samuel 16, 1, 13, cuando es llamado y es ungido David. Y en este caso, vemos cómo Samuel tiene que hacer esa obra de ir a ungir. Y vemos en el capítulo, no voy a leer todo del 1 al esto, sino que me voy al versículo 7 del capítulo 16 de 1 de Samuel. Y dice, Jehová respondió a Samuel, después de que comenzó a llamar al hijo mayor, él pensó, se dejó llevar por la apariencia, por el tamaño, por la apariencia y además por la contextura. Y Samuel pensó que era el que había sido llamado para ser ungido como rey. Y dice acá en el versículo 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces siguió llamando a los demás hijos hasta que no hubo respuesta de Jehová para decir, Él es. Entonces en el versículo 11 nos dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Es así como el Señor tiene preparado a una persona específica. Tiene una propuesta. Tiene un plan para cada uno. Como también vemos en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto de vuestro fruto y vuestro fruto permanezca
para que todos lo que pidieseis al Padre en mi nombre os lo desea. Es así. No es que nosotros vamos a elegir a Dios, sino que ya nuestro Padre nos ha elegido, nos ha buscado. Y es así que muchas veces pensamos que estoy buscando a Dios para hacer tal cosa o cual cosa. El Señor tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Ahí donde estás tú sentada o estás postrada en la cama de un hospital o estás en casa también enferma, pero que vienen tus visitas y tú vas a dar la palabra, vas a proclamar la palabra, vas a hacer caer en cuenta a esas personas que no son creyentes. Porque te está usando el Señor, está usando los medios necesarios, está utilizando tu condición. Lo que sí tenemos que hacer es aprovecharlo, aprovechar cada instante de nuestras vidas. Pero escogí tres llamados y el último llamado que es impactante, que es en Hechos 9:15, cuando vemos que Pablo había sido tomado, se cayó y ya sabemos toda esa parte que él iba a buscar a los del camino, mejor dicho, a los cristianos. Pero Jesús salió a su encuentro. Pero ¿a quién utiliza Jesús, nuestro y Dios Padre, para poder ir a hablar con Pablo? Es a Ananías. Y le dice, y Ananías, temeroso, le dice a Jesús, pero ¿cómo yo voy a ir donde ese hombre si ese hombre nos busca para entregarnos y ser muertos o ser castigados o presos? Y dice, Jesús le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. El Señor había escogido a Pablo, un erudito de la palabra, un conocedor de la ley, pero que era necesario que lo conozca. Y dice, y ya le dice a Ananías que para qué le va a servir él, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Es así, hermanos. Vemos cómo es que Jesús y nuestro Padre obran en el llamado específico a cada uno de nosotros. Para Dios no hay desconocido alguno, mas aún conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, y sabe todo de cada uno de nosotros. Y el momento en que nos llama, Él comienza por medio del Espíritu Santo a obrar en nuestro ser, para poder cumplir el plan que Él tiene en tu vida y en la mía. Él no te llama solamente por llamarte. Él tiene un plan específico para cada una de las vidas que Él ha tocado. Y en Mateo 10, 26, 31 dice, así que no hay nada oculto que no se revelara, ni oculto que no se conociese. Y en el versículo 30 dice, y aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Él nos conoce, Él sabe quiénes somos, Él sabe de dónde nos ha sacado. Muchas veces nosotros ponemos los limitantes a Él. Queremos hacernos de rogar a Él.
Señor, yo no soy digno, porque mira que yo estuve en drogas, yo estuve en prostitución, yo he sido asaltante, he matado a tantas personas. Pero el Señor te conoce y te ha buscado porque tiene un plan perfecto para ti. Hemos visto muchos predicadores o personas que están en el servicio del Señor, que si vemos su pasado, mucha gente pregunta y dice, mira, esa persona que estuvo en tal cosa, ¿cómo se le ocurre ahora hacer? Es la mente humana, pero para el Señor fue transformado. Y es instrumento para llevar su palabra y decir, yo transformo al más vil. Yo transformo a aquel que no merecía nada por parte de los seres humanos. Pero para mí es una piedra preciosa. Si ustedes ven muchos ejemplos ahí, muchos testimonios grandes. Hay testimonios que muchas personas han tenido que dejar todo. Herencias, buena vida, te le esperaba para el futuro, pero al llamado del Señor no se dejaron resistir. No pusieron las cosas del mundo, sino pusieron las cosas de Dios por delante. Y Dios te ha escogido no porque eres simpático, no porque tienes tus riquezas, no porque eres buena gente. Dios te ha escogido para que lo sirvas. Su amor no tiene límites. Su misericordia es para cada uno de nosotros. Como dice, Él nos puede sacar del barro cenagoso, del cieno cenagoso, de la podredumbre, y nos va a limpiar. Y nos va a poner en un pedestal, en la roca fija, que es Cristo. Para que por medio de su Espíritu seas transformado. Cambiará tu forma de hablar, de expresarte, cambiará tu forma de ser, en el sentido, si habías sido una persona abusiva, va a ser manso y humilde. Y eso llama la atención a la gente. Yo no sé qué tienes ahora. ¿Por qué eres así? Es porque el Señor me transformó. El Señor quiere que tú resplandezcas. Dios decidió enviar a su Hijo, no por gusto, sino para morir por nuestros pecados. Sabiendo cómo somos, Cristo murió por cada uno de nosotros para liberarnos del pecado y poder tener acceso al Padre. Y Él nos ha escogido. Y todos somos propicios para eso, pero Él específicamente a veces nos escoge para que seamos sus hijos y permanecer y pertenecer a esa nación santa. Y como podríamos decir, pero si soy gentil, si yo no soy del pueblo de Israel, no, tú también perteneces a la nación santa, porque Él lo ha decidido. Pero no solamente, como dije ya anteriormente, no solamente es para atraerte y estés en la nación santa, sino para que obedezcas y le sirvas con todo tu corazón. Muchas veces nos contentamos con haber recibido a Cristo y decimos, bueno, ya soy salvo. Pero preguntarle al Señor, Señor, heme aquí, úsame a mí. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Para qué me llamaste?
Revela el plan que tú tienes en mi vida. Revela qué es lo que tengo que hacer para proclamar tu palabra, para que pueda llegar a los confines de la tierra. Para que esas personas que no te conocen, te conozcan, sean salvas, te amen, te sirven y te sigan. La palabra nos dice, especialmente Pablo, en Hechos 4:12, y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. No es un rey, no es un millonario, no es una amistad, sino el único que puede darte la salvación es Dios. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Por tanto, hermanos, solo en Dios hay la salvación y en ninguno más. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, en ese Cristo, en ese Jesucristo que vino, estuvo con nosotros y cumplió, obedeció al Padre para salvación y ofreció su vida y entregó toda su sangre para nuestra salvación y liberación de nuestros pecados. Y más aún, para tener acceso directo con el Padre, que antes no podíamos. El Padre nos ha llamado, nos ha atraído a Él desde ese momento en que tú aceptaste que el Señor Jesucristo sea tu Salvador. Nosotros no hemos venido a sus pies del Señor por casualidad. Él nos ha atraído. No es una casualidad, porque en los tiempos de Él, tú fuiste llamado. Bendito sea Dios cuando vemos en las escuelas bíblicas de los niños y nosotros nos ponemos a pensar, decimos, bueno, ¿cuánto hubiera querido estar así, conociendo al Cristo, al Padre, por medio del Cristo, al Padre? No tuvimos esa oportunidad, pero el Señor tenía preparado una fecha, un día, una hora, donde Él se ha revelado en tu vida y donde tú dijiste, Señor, sí, quiero seguirte. Quiero rendirme a tus pies. Y muchos de nosotros recordamos ese momento. Y Él estuvo obrando en cada uno de nosotros antes de ese día, de esa hora que fuiste tomado. Te hizo ver grandes cosas. O si tenías una enfermedad, te sanó. O si tenías problemas financieros, te levantó, te mantuvo. Si tenías conflictos familiares, viste cómo se iban solucionando. Y volvió de lo que era amargura, lo que era intriga, se volvió en amor. Y muchas veces no vemos esas cosas. A veces estamos ciegos de ver cómo el Señor está obrando y pensamos que son casualidades y otros que piensan que es buena suerte. Pero que el Señor va preparando para que tú des el paso. Muchas personas fueron empujadas a recibir al Señor
es que no era su tiempo. A veces sí es necesario ese empujón, pero muchas veces no es conveniente, porque esa persona comienza a pensar de que no es su tiempo. Había una persona que decía, déjame terminar de leer la palabra y conocer la Biblia para yo poder asumir seguir a Cristo. Muchas veces buscamos excusas. Hermanos, tú que no lo conoces a Cristo. Buscamos excusas porque queremos seguir viviendo la vida del mundo, que nos parece que es lo mejor, que es satisfacción, beneplácito, placer. Pero tú no sabes que cuando tú estás en los caminos del Señor, es otro tipo de gozo, un gozo sublime, un gozo espiritual, un amor fraterno, un amor limpio y digno. Hollywood transgredió todo lo que es el amor, todo lo que es la amistad, y podemos decir que eso impactó en mucha gente. Los medios de publicidad también igual. Vemos cómo se ofrecen las bebidas alcohólicas, cómo se ofrece los cigarros, cómo se ofrece las drogas. Fuma marihuana, es bueno para la salud. Es medicado. Toma esto o toma el otro. Y en las propagandas nunca te enseñan lo malo que es. Nunca te han enseñado en un video las consecuencias de ser un alcohólico. Nunca te han enseñado las consecuencias de ser una persona adicta al cigarro o a las drogas o a la vida libertina. Siempre te han enseñado que es bueno, que es maravilloso, que es para las personas y que te van a seguir o te van a alabar porque eres así. Eso es tergiversar. Y el Señor nos atrae. Cuando el Señor nos atrae, nos damos cuenta cuán errados estuvimos. Y damos la gloria y alabanza y la honra al Padre porque nos sacó de ahí. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es, Señor, déjame servirte. Dame esa oportunidad de servirte, porque me sacaste y me liberaste. En Juan 15:16, bien claro nos dice, ustedes no me escogieron, como he leído ya hace un momento. No me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Él nos ha escogido. Nosotros no somos. Muchas veces tenemos esas aspiraciones de poder servir al Señor, pero en la parte religiosa, y hay veces se toman decisiones radicales para servir al Señor, pero no, hermanos. El Señor tiene el plan perfecto para tu llamado. Porque se acuerdan lo que le dijo a Jeremías. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y eso es no solamente para Jeremías, sino es para ti, para mí y para todos aquellos que nos están escuchando y nos están viendo. Él, antes de la fundación del mundo, ya te conocía y ya te ha santificado. ¿Para qué? Para que nos sirvas, para que seas salvo. Y en las manos de Dios, en esas manos benditas y gloriosas, somos instrumentos escogidos. Y Él nos va a dar los dones necesarios. Y Él nos ha enviado su Espíritu para que Él obre
en nosotros. Nosotros sabemos que Dios tiene para nuestras vidas un plan especial, un propósito, una tarea que cumplir, un mensaje que dar a nuestros hermanos. Todo esto debemos cumplirlo. Como dije al inicio, no es porque yo estoy en una cama, no puedo evangelizar. No es porque tengo mucho trabajo, no puedo evangelizar. Porque en las pequeñas cosas, el Señor te da la oportunidad de hablar de Él y glorificarlo. Estos días, en la Florida, hemos estado pendientes de esa onda tropical. Muchos dicen, ay, qué suerte que no llegó hasta acá. No es suerte, el Señor tiene sus planes. Y ahí vemos la mano poderosa de Dios, que nos ha salvado, que nos ha librado, que nos ha protegido. O ver un amanecer en las mañanas y ver que el pintor no se equivocó y que cada mañana nos ofrece una pintura nueva. O ver los colores de verdes que hay y que nuestra vista comienza a tornar y ver la belleza de los lugares donde estamos. O de los lugares inhóspitos y ver la grandeza de nuestro Padre que lo ha formado. Pero hermanos, está en nosotros tomar la decisión. Si deseamos que el Señor nos use como está dentro de sus planes, o decidimos hacer nuestra propia voluntad. Hay que tener presente que nuestro Padre se quiere glorificar a través de ti, a través de cada uno de nosotros. En la Biblia, en la palabra, vemos cómo se glorificó el Padre con su pueblo. Pero su pueblo se olvidaba rápidamente de esas cosas grandiosas que Dios hizo para liberarlo. Pero lo que tenemos que hacer, hermanos, es que dejemos que Dios obre en nosotros y que nosotros no seamos tropiezo para que su obra así podamos ser aquel instrumento escogido y que esté en sus manos gloriosas. Él hará grandes cosas y para eso debemos entregarnos a Él. Y vamos a poderlo ver y poder testificar de las grandes cosas que Él hace. No hizo, hace y hará. Porque muchas veces pensamos que en nuestras fuerzas lo podemos hacer. Pero si creemos en el poder de Dios, podemos ver la obra maravillosa que hará en tu vida y en la vida de los demás. Por medio tuyo, por medio de aquellas personas que Él escogió para que sean instrumentos para Él. Como decía hace un momento, y ratifico en 1 Corintios 1:27, que nos dice, sino que el necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Él escoge, Él hace, Él renueva, Él transforma. Y Él da las palabras exactas para que pueda darse su palabra. Y Dios se glorifica a pesar de nuestras debilidades. Y es para que no nos glorifiquemos nosotros,
sino que demos la gloria y la honra al que se merece, al que digo, nuestro Padre. Dios obra maravillosamente en nuestras flaquezas y debilidades. Como dije, no me canso de decir, nos transforma. A veces tenemos algunas debilidades, algunas flaquezas, pero Él nos transforma. Y es el caso, sí, que Dios usó a un tartamudo para liberar a su pueblo y enfrentarse al más poderoso de esos tiempos, que era el faraón. Estoy hablando de Moisés. Y él puso como excusa que no podía asumir eso porque era tartamudo. Y le dijo, no, tu hermano va a hablar por ti. Y como habíamos leído la palabra, que también usó al menor de los hijos para hacerlo rey de su pueblo. Hablo de David. Eligió no a sabios, no a eruditos, no a grandes hombres, sino a pescadores, para enseñar y proclamar el mensaje de salvación. Dios utiliza, me acordé de Nick Vujicic, aquel predicador de jóvenes, empresario, padre de familia, que nació sin brazos y sin piernas, y lo usa grandemente en la actualidad para llamar a los caminos del Señor a aquellos jóvenes y ver cómo él a sus 6, 7 años quiso matarse. El Señor no se lo permitió. Y él siempre pedía, Señor, muéstrame por qué hiciste así. Quiero brazos, quiero piernas. Pero el Señor no hizo ese milagro. El Señor hizo otro milagro. Le dio la gran oportunidad de predicar. Así, Él fue sus piernas y sus brazos de Dios aquí en la tierra. Y muchos recibieron a Cristo por el mensaje que da Él. No hay limitantes. Así como decía, Él escoge, pero Él y su familia, si bien su padre cuando nació dijo, vio que no tenía un brazo y le dijo al doctor, doctor, pero mi hijo no tiene un brazo. No, no tiene brazos ni piernas. Y el padre se fue. Su madre no quiso amamantarlo 6 meses. Pero el Señor tocó sus corazones y le dieron mucho amor. Lo acompañaron. Imagínense ustedes si un médico le hubiera dicho, mira, tu hijo va a nacer así, así, tienes que abortarlo. La humanidad hubiera perdido un predicador de jóvenes y de adultos para que puedan conocerlo a Él, a Cristo. Es así, hermanos. No nos ponemos limitantes muchas veces o excusas al llamado de nuestro Señor. Y voy postergando y voy dejando de lado. Y esto nos quiere decir que así como a estos solamente tocaba a algunos seres humanos que fueron llamados a servirlo. Pero todos los cristianos, todo aquel que cree en Cristo, que nació, estuvo con nosotros, padeció y murió en la cruz, resucitó y regresó a los cielos. Todos podemos ser instrumentos de Dios. No solamente para escuchar la palabra, sino para dar la palabra que escuchamos. Aprovechar las oportunidades que nos da el Señor, que nos pone a la persona para decirle que gracias a Él estoy haciendo esto
Me está pasando esto, he salido de esto. Glorificar al Señor, porque Él es bueno. Muchos creen que son usados por sus habilidades, por su capacidad, por sus recursos. Pero yo les digo a ellos, hermanos, que están equivocados. El Señor puede utilizar a quien Él quiere y de la forma que Él quiere. Dejemos que el Señor haga de la manera que Él le place en usarnos y no nos vamos a arrepentir de aquello, porque nos hará ver grandes cosas. Nos hará ver cómo Él obra en nuestras vidas al predicar, al dar asesoría, al enseñar a los niños, al alabar al Señor, al dar sanidad por medio de Él, a ser buenos administradores. Y Dios te está buscando. Tú que no lo conoces, hermano, Dios te está buscando a ti. No está buscando a otro para reemplazarte, te está buscando a ti. Te está llamando. No esperes que lo haga de otra manera. Él es paciente. Él llama con amor. Pero a veces nosotros rehuimos a ese llamado. Pero el Señor tiene sus métodos de cómo te llama. Para que entiendas su llamado. No piensas que Él dice, bueno, por ahora no lo va a hacer, entonces Él va a buscar a otra persona. No, te está buscando a ti, a ti, a ti. Y no piensas que tienes algo así como Moisés, ser tartamudo, o que no entiende la palabra, o que nunca has hablado en público, o que nunca has dado asesoría, nunca has enseñado. Cuando nuestro Señor Jesucristo se fue, dijo, voy a enviar al Espíritu, a mi Espíritu Santo. Y Él es quien nos guía. Él es el que nos dará las palabras exactas cuando hay que proclamar la palabra. Él nos dará esa capacidad y esa fineza para tratar a los niños en cuanto a las enseñanzas bíblicas. No pongamos limitantes. Pidamos al Señor que obre en cada uno de nosotros. Y todo se logrará cuando dejamos que Dios obre en nuestro ser para la tarea que Él nos ha encomendado. Y podemos ver y proclamar su gloria. Al igual, haciendo una reflexión, al igual que el alfarero que comienza a tomar un poco de barro, de arcilla, para moldear un objeto. Él es el que tiene, el alfarero es el que tiene la idea qué cosa quiere hacer. El barro no le dice al alfarero qué cosa quiere ser, sino que el alfarero dice, hoy haré una vasija de honra, una vasija preciosa o una vasija rústica para servicio. Y muchas veces cuando está obrando el alfarero, tiene que desechar ese trabajo, tirarlo y volver a hacer nuevamente. Vuelve a moldear, a tocar, a mover la rueca y darle las palmadas, los golpes necesarios para que pueda ser bien moldeada el objeto. Así hace Dios en nuestras vidas. Muchas veces pasaremos dolor, pero debemos sentirnos gozosos de ser transformados para bien. El Señor nos moldea
Somos esa vasija, pero de repente no estamos siendo utilizados para lo que el Señor tenía preparado, que se utilice esa vasija. Entonces el Señor va a tener que moldear nuevamente. Nos hará pasar dolor porque golpeará para moldearnos nuevamente. Nos hará pasar por el fuego para que sea quemado ese objeto, impermeabilizado, y que pueda servir para lo que Él ha designado. Porque dice, porque todo lo que hace Dios es para bendición. Y una bendición no para ti, sino para otras personas, para la humanidad. Y el Señor compensará que por medio de tus palabras, de tus consejos, de tu seguimiento, de tu acompañamiento a las personas, y aquellas personas puedan conocer al Señor. Y que puedan ser vasos útiles, vasos de honra para el servicio de Él. Qué satisfacción más grande es ver realizado esa obra y que el Señor por medio de Él ha hecho la transformación. Tú has puesto los medios, pero el Señor ha transformado. El Señor ha capacitado. El Señor ha dado los medios necesarios para que pueda cumplir el plan perfecto que tiene en tu vida, en mi vida y en la vida de todos aquellos hermanos que están escuchando. Es un gozo para Él cuando ponemos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu para la obra en sus manos. Y siendo nosotros el barro en sus benditas manos, dejémonos que nos transforme en una vasija para honra y que sea de honra para Él. Dejémonos transformar. Recibamos ese mensaje del Señor, ese llamado, y no lo posponemos. No debemos posponerlo, sino decir, bueno, Señor, gracias. Gracias porque me encomiendas este trabajo. Gracias porque sé que tú estás delante mío. Gracias por limpiar ese camino que tengo que yo transitar. Sé que es duro. Sé que voy a tener tropiezos. Pero sé que también con tu poder todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, hermanos. Gracias. Y estemos atentos al llamado de nuestro Señor. Ya tú diste el paso. Que no se quede ahí. Que no se quede en ese primer paso. Que no sea que tú seas una persona que sigue lactando, que tiene que comer comida sólida, que debe caminar, que debe correr. Como dice Pablo, debe llegar a la meta. Tengo que seguir para llegar a la meta. Muchos se conforman solamente con escuchar. No hay que ser oidores, sino ser hacedores de la palabra. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. Y muchas bendiciones para ustedes en este día y toda la semana en sus vidas. Que el Señor los guarde, proteja, provee lo necesario para cada uno de nosotros. Muchas bendiciones. Amén.